Vale. Buenas tardes. Iniciamos la mesa titulada Planificación urbanística y territorio. El propósito de esta sesión es analizar cómo los instrumentos de ordenación pueden reforzar la resiliencia contra las catástrofes naturales. Para ello contamos con dos especialistas en la materia, concretamente en planeamiento urbanístico y en políticas territoriales. Cada ponencia intentaremos que se ajusten al tiempo de 15-20 minutos y luego abriremos un espacio de diálogo con el público. Les ruego a los ponentes que por favor se ajusten. Aquí tenemos tren y tenemos que dejar tiempo a las comunicaciones. En primer lugar, intervendrá Camille Mialot, doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Barcelona, abogado especializado en Derecho Público, Urbanismo y Expropiación Forzosa y profesor en la Facultad de Derecho de Sciences Po París, donde dirige el máster en Derecho Urbano frente al Cambio Climático. Su investigación se caracteriza por un enfoque comparado y europeo con contribuciones significativas en planificación climática regional integrada, derecho a la vivienda, ordenación territorial inclusiva, lo que aportará a esta mesa una perspectiva transnacional de gran interés. Cuando quieras, Camille, gracias. ¿Aquí? No. Pues. Vale, funciona. Gracias, Lorena. No me reconozco en el retrato que acabas de hacer, pero ¿quién es? No soy director del máster, pero uno de los profesores del máster. ¿Qué voy a decir? Sí, gracias primero por invitarme, porque para mí es un placer realmente de estar aquí con vosotros. Gracias a, primero, Claudia Jimeno, que organizó mucho, gracias a Albert, gracias a Andrés, gracias a Clara, también la decana, que conocí hace más de 20 años en París, pero bueno, ella tampoco se acordaba de mí, pero bueno, un placer verla esta mañana. Bueno, cuando leo el título de mi ponencia me parece súper ambicioso, límites y perspectivas de la planificación territorial frente a las catástrofes naturales. Pues serán algunos puntos, espero, de interés y, bueno, algunas ideas. No sé, cada vez que pienso en el cambio climático, es decir, cada día, pienso en la película bien famosa de Spielberg. Es de 75 y lo que es interesante en esta película es que lo que quiso hacer Spielberg o mostrar es que a veces la naturaleza es más fuerte que nosotros. Y es un problema político, y si volvéis a ver esta película, el principio es como una cámara de emergencia donde, bueno, hay el alcalde, hay la policía y están decidiendo si van a abrir o no las playas, porque, bueno, es verano y todo está bien y hay un problema económico y tal y tal. Es exactamente cada vez que tenemos una catástrofe natural lo que se plantea. ¿Podemos seguir a vivir aquí, construir, adaptarnos o no? Voy a empezar con algo que hice hace ya 2 años aquí en un congreso. Era sobre el plan bioclimático de París. Empezar con los informes del IPCC, porque a mí en esto me distingo bastante de Trump. Me parece algo muy importante. Y en estos informes se encuentran muchas cosas que nos pueden interesar a todos aquí, incluso a los juristas. Y después abordaré un poco el caso francés, porque el caso valenciano no lo conozco bien y conozco más el caso francés, pero pienso que en muchos puntos es similar. Y perspectivas, pues ya acaban de esbozar algunas perspectivas Rosa y Carmel, porque han dicho cosas que voy a volver a decir. Primero, algunos elementos teóricos. Uno sobre un filósofo francés que se murió hace poco, que es Bruno Latour. Y aquí hay un link hacia una lección que dio hace 6 años
en Sciences Po y dijo en esta época, se murió en 2022 este señor, poco a poco tomamos conciencia que la tierra, el suelo se mueve, se conmueve y se mueve muy rápidamente. Y es lo que estamos viviendo ahora con una paradoja, es que tenemos normas de ocupación del suelo que son fijas. Acabamos de decir que aún donde hubo inundaciones, el suelo es urbanizable o urbanizado y se pueden aún desarrollar proyectos. Otra referencia que podría ser de interés es el libro que se acaba de publicar por Pierre Charbonnier, que es un discípulo de Latour, que se llama la coalición Climat en francés. Es muy interesante porque él se pregunta sobre las condiciones políticas de un cambio político mayor para que surja realmente políticas estructurales de adaptación al cambio climático. Es muy interesante el libro. Hay cosas que, bueno, no comparto, pero en una entrevista del pasado 7 de noviembre con Edoui Plenel en Mediapart, hay el link, pero no sale aquí, dijo que, bueno, podía ser una coalición clima-vivienda. Y yo lo vi como muy interesante porque el tema de vivienda es muy actual, no solamente en España. Yo estaba en un congreso en Barcelona el pasado mes de junio, pero también en Francia y yo diría en todos los países de Europa. Y más allá de Europa, en el mundo. Y uno de los temas que a mí me parecen claves es vivienda, yo diría habiter en francés, y cómo habiter la tierra, cómo vivir o habitar la tierra es una pregunta muy importante. Me parece céntrica e incluso desde el punto de vista filosófico. Y voy a seguir, si me sigue. Bueno, la problemática. El pequeño dibujo que veis es un extracto del informe que hice sobre la Dana, que me compartió Claudia, gracias Claudia, que es muy interesante, es en un pequeño esquema lo que pasó, que se ha dicho ya hoy. Y bueno, dicen una cosa en el informe ejecutivo sobre la Dana: la zona inundada ha sobrepasado las zonas originalmente identificadas como de alto riesgo y se ha superado ampliamente. Entonces, yo me pregunto, bueno, son las normas de planificación urbana territorial que en principio adoptamos para un periodo de 30 años por delante, aptas para hacer frente a catástrofes naturales que por definición no caben en las previsiones. Es decir, hay una paradoja muy importante para mí entre lo que es planificar desde un punto de vista de ocupación del suelo y tomar en cuenta estos riesgos que por supuesto, y lo sabemos, se van a reproducir más, y esto lo dicen los informes del IPCC. Bueno, voy rápido en el capítulo 6 del informe del segundo grupo de investigación del IPCC, que es el grupo sobre adaptación. Es el informe general que podéis encontrar en línea de manera muy fácil. Es de 2022 y nos dice una cosa que ya decimos desde esta mañana. There is a limited implementation of zoning and land use measures for climate adaptation from cities across diverse contexts. Lo que significa que hay muy poca implementación en la normativa territorial, en los planes urbanos de urbanización, de muy pocas medidas de adaptación, aún en este momento. Pero lo que es muy interesante, porque en los dictámenes del IPCC no hay solamente, yo diría, conclusiones y constataciones, pero también propuestas.
Y en esto tiene una vertiente que se podría calificar de política. Nos da, bueno, tres direcciones. Cómo podían incorporarse en los planes de urbanismo la adaptación al cambio climático, la protección, la acomodación, es decir, hacerse con lo que está pasando. Es lo que acabamos de decir en la mesa anterior. Y otra cosa que hemos abordado muy poco, la eliminación del riesgo, es decir, las medidas de retirada, si se puede calificar así. Y ahora vamos a los límites y al caso francés. El problema estructural de la planificación urbana es que siempre es una normativa reglamentaria que se aplica en el futuro. Entonces, sobre una ciudad ya construida, pues la planificación urbana hace muy poco, porque está ya construido, está ya hecho. Ayer estuve en Payporta para ver qué pasó, cómo están las obras, cómo se recuperó un poco después de la nada. Y bueno, es que se está reformando todo y vamos a seguir, yo diría, al mismo ritmo. Y bueno, claro, quedan huellas bastante importantes, pero claro, está todo construido. Entonces, ¿que no nos vamos a mudar, que vamos a expropiar? Pues no es lo que estamos haciendo. Hoy esta mañana que Irene dijiste que bueno, habían llegado muchísimas ayudas que podían, por supuesto, permitir expropiar e indemnizar para reubicar a la gente, pero bueno, al parecer no es de momento la solución elegida. Hay un caso que es muy interesante, es el caso del derecho a la reconstrucción. Yo tuve que tratar de este tema como abogado hace muy poco, siendo el abogado de una área metropolitana bastante amplia, que para no decirlo como es un contrato público, es público, que es la área metropolitana de Marsella, que está expuesta de manera masiva a incendios. Que tuvo uno este verano, justamente, que destruyó más de 100 casas y que llegó hacia el puerto comercial. No sé si conocéis Barcelona, pero para que llegue el fuego hacia el puerto comercial y destruya 100 casas, eso es un problema. Entonces se planteó el caso de la reconstrucción, planteándose este caso en un periodo electoral, por supuesto, porque las elecciones municipales van a tener lugar dentro de 6 meses. Entonces, bueno, me preguntan, no puedo decir el resultado de mi consulta, dado que esto es secreto profesional, pero bueno, claramente se plantea dar a todos una licencia de edificación, bueno, para poder reconstruir. Bueno, hay normas, por supuesto, en el Código de Urbanismo, no sé si es lo mismo aquí, que impiden dar licencias cuando hay un conocimiento claro de un riesgo. Y esto incluso puede involucrar la responsabilidad penal del alcalde, que va a otorgar una licencia de edificación a sabiendas, sabiendo que hay un riesgo y que se exponen vidas humanas. Tenemos con anterioridad un caso famoso de sumersión marina, era en 2010, si no me equivoco, y hubo 30 muertos y bueno, se condenó al alcalde por haber otorgado licencias de edificación en zonas de sumersión marinas. La planificación puede servir en algunos casos, y me pongo un poco en mi silla de francés, es que yo veo desde esta mañana muchísima autocrítica sobre el caso de la Dana aquí en Valencia, pero hemos vivido aún peor en diciembre de 2024, hace casi un año, lo que pasó en Mayotte. Hubo un huracán, el huracán Chido, que destrozó totalmente la isla. No sé si veis la isla. Y la particularidad de esta isla de Mayotte es que está sin planificación urbana y con asientos informales
por personas que no tienen papeles. Y bueno, ¿qué pasó? Pues desaparecieron, no sabemos cuántas personas. Y aún no podemos cuantificar la tasa ni el número de muertos. Se dicen 100, se dicen 1000, no sabemos. Y bueno, con lo cual la autocrítica es importante, pero hay que ver a otros que a veces desde fuera se pueden valorar. Y bueno, yo os puedo decir que en esto del cambio climático y de sus efectos, yo diría inesperados, Francia no va mejor que España y no va mejor que Valencia. Es cierto. Vamos todos bastante mal. De los límites del plan de urbanismo acabamos de tratar un poco en la mesa anterior, es la separación entre planes de riesgos, que son de competencia únicamente estatal en Francia, y los planes urbanos. Es que hay una separación bastante estricta. Bueno, a la hora de otorgar una licencia de edificación, por supuesto hay que tomar en cuenta la planificación estatal de riesgo natural y el plan de urbanismo. Y claro, no se puede otorgar una licencia si no está conforme con la planificación de riesgos estatal, pero de momento siguen planes urbanos de competencia municipal o intermunicipal sin toma en cuenta de riesgos. Y eso es un problema, claramente. Otro problema que veo es la esencia misma de lo que es la planificación urbana. Es una norma reglamentaria, es de aplicación futura, mientras que hay que tomar medidas de adaptación de manera inmediata sobre edificios ya construidos. No sé qué relevancia puede tener esta observación en el caso valenciano, pero nosotros en una norma de planificación urbana local no podemos imponer sobre edificios existentes medidas de adaptación. Es imposible en la conformación actual de lo que es el plan local de urbanismo. Pero sí que hay herramientas, pero que no son de planificación, que son herramientas que vienen de una ley de 95, que es la ley Barnier, que prevé un fondo especial de indemnización de casas o de bienes expuestos a riesgos naturales letales. Pero esto, por ejemplo, no incluye la erosión de costas. Esto queda fuera porque se supone que esto no es letal, pero, por ejemplo, lo que pasó con la Dana sí entra en las previsiones de esta ley. El problema es que ahora no hay presupuesto estatal en Francia. No sé si seguís la actualidad, sin reíros, ¿no? si fuera posible. Bueno, el problema es que no tenemos ya presupuesto y es un problema porque cada vez más hay necesidades de reubicación. Las perspectivas, bueno, es un poco lo que hemos dicho antes y ya repito de otra manera, pero una cosa es vale. Si tengo que parar. Una cosa es decir que el plan es una norma que se aplica a un suelo que vamos a designar como urbanizable o no urbanizable, etcétera, etcétera. Otra lógica es adaptarse al territorio, viendo lo que es realmente urbanizable, es decir, fuera del alcance de inundaciones, y lo que no lo es. Y claramente tendríamos, es un poco lo que dice el IPCC, con acomodarnos de lo que es el territorio, en vez de intentar de conformar el territorio a la voluntad humana y a su voluntad de construcción y ocupación del suelo. Otra cosa sería pasar de una lógica reglamentaria a una lógica adaptativa, es decir, que cuando hay una normativa que no está, digamos, adaptada
al terreno, a la geografía, pues hay que revisar esta normativa. Lo interesante sería tener una normativa que no hace falta revisar o cambiar cada vez que hay un cambio geológico, de inundaciones y tal, tener algo adaptativo. Tenemos un ejemplo que viene de la ley de 2021 en Francia, que es la ley sobre erosión de costas, que tiene que, cada municipio expuesto tiene que adoptar en su plan de urbanismo zonas de erosión a 30 y a 100 años. Es muy interesante porque los planes de urbanismo se van a revisar cada 3 años para adaptar este trace, no sé cómo dice, para adaptarse al avance del mar. Y esto es muy interesante, pero claramente la cinética de la erosión costera es muy diferente de una inundación con la de la Dana. Habrá el 4 de diciembre, el próximo 4 de diciembre, en la Universidad de Barcelona, un congreso sobre el tema de erosión costera y yo participaré con algunos otros y bueno, será un placer si algunos de que están aquí quieren ir. ¿Qué iba a decir más? Combinar protección, acomodación y medidas de eliminación de riesgos en los mismos planes, que no serán planes, me queda un minuto, ya de urbanismo, pero yo diría que serían planes de urbanismo, adaptación al riesgo y al cambio climático. Muchísimas gracias. Nos hemos ajustado a la perfección. Muchas gracias, Camil. Luego haremos las preguntes al final de les dues intervencions. Bé, en segon lloc, tenim a la professora de la casa, la professora titular de Dret Administratiu, professora Reyes Marzal. La seva tasca investigadora abarca àmbits estratègics per a l'ordenació territorial contemporània, com l'urbanisme, la sostenibilitat, mobilitat, patrimoni cultural, protecció de dades i vivenda. Els seus treballs més recents analitzen el principi de sostenibilitat aplicat a la distribució competencial, l'ordenació de l'espai costaner i els desafiaments de la governança territorial front al canvi climàtic. Per tant, Reyes es va oferir una visió més integrada i altament qualificada del territori. Quan vulguis. Moltes gràcies, Lorena. Bona vesprada. Bueno, pues a mi el tema que se m'ha proposat és el d'exposar, en el temps breu que tingui per això, quina és la situació regulatòria, normativa i actual de la Generalitat, en l'àmbit de la Generalitat Valenciana. Bueno, tras los sucesos acaecidos el 29 de octubre de 2024, con la catástrofe producida por la Dana, el legislador y el gobierno valenciano tomó algunas decisiones específicamente en el ámbito urbanístico. De inicio aprobó un decreto ley, el decreto ley 20/2024, titulado de medidas urbanísticas urgentes para favorecer las tareas de reconstrucción después de la Dana. Y este decreto ley, que como sabéis es una norma que se adopta de acuerdo con el marco constitucional en los casos de extraordinaria y urgente necesidad, pues tuvo una acogida bastante insatisfactoria. Después haré alguna mención más específica. Y rápidamente pues se advirtió pues lo que ya se decía desde el principio, y es que la norma no respondía a una situación no contenía medidas para dar respuesta de manera urgente, porque todas las medidas que contiene pues requieren de un tiempo dilatado y de una ejecución pues bastante elaborada, y por tanto pues no daban una respuesta inmediata. Y es por ello que en el mismo momento que se aprueba la convalidación de este decreto ley, de acuerdo con las obligaciones constitucionales, pues se acuerda la tramitación como proyecto de ley, que finalmente da luz a la ley 2 de 2025, que lleva el mismo nombre, de medidas urbanísticas urgentes para favorecer las tareas de reconstrucción después de los daños de la Dana. Y yo fundamentalmente me voy a referir a cuáles son los instrumentos, las herramientas, las técnicas que incorpora este texto legislativo pues para dar respuesta o para intentar dar respuesta
a la catástrofe, a la situación que se produce. No obstante, además de este marco específico, ya el legislador valenciano tenía, antes de que ocurrieran los hechos del 29 de octubre, venía ya tramitando y venía ya en conversaciones para incorporar una modificación en la Ley de la Huerta de Valencia, que, como bien sabéis, es una regulación específica que regula un espacio muy concreto y determinado, con muchos valores ecosistémicos, pero también, y ya anclando el tema a lo que aquí nos ha traído, pues obviamente es un espacio que permitiría y que ha permitido la laminación y la retención de parte de los daños. Pero, como os digo, un poco antes ya de que ocurrieran esta situación tan catastrófica, el legislador valenciano, que ya sabéis que en les Corts Valencianes tiene una mayoría los partidos de PP y Vox, conforman juntos pues un bloque suficiente como para dar soporte a la aprobación de una ley, pues esta modificación ya venía barruntándose, aunque finalmente la aprobación y publicación del texto regulatorio que acaba con esa modificación legislativa tan tremenda sobre la Ley de la Huerta de Valencia, pues se produce después de acaecidos estos hechos y casi en un periodo simultáneo a la aprobación de estos textos que acabo de mencionar, que concretamente afrontan la regulación de las medidas urbanísticas tras la DANA. Es por ello que, aunque yo me voy a referir en primer lugar y con más detalle a cuáles son esas medidas, con bastante agilidad dado el tiempo que se me ha dado, ciertamente también la modificación de la Ley de la Huerta pues también es una disparate, califico ya directamente, que poco va a contribuir primero a poder dar respuesta a una futura o posible nueva catástrofe y, en todo caso, pues a una mejor regulación de ese espacio agrario de tanto valor para nuestro territorio. Este texto legislativo, y me voy a referir ya directamente a la ley, que, como os decía, incorpora ya lo que proponía el decreto ley, podemos sintetizarlo con algunas ideas fuerzas. En primer lugar, que se trata de una regulación que se adopta de manera muy precipitada. Es verdad, nadie va a discutir de la urgencia de adoptar medidas urbanísticas para dar respuesta, pero tampoco a nadie se le escapa, y a lo largo de todo el día de hoy se ha puesto de manifiesto que adoptar ese tipo de medidas requiere de un sosegado análisis, de una meditada adopción de medidas, con una confrontación de los pros, de los contras, y por tanto, pues este tipo de, como ahora veréis, este tipo de medidas rápidas para parecer que damos una respuesta a algo, pues acaban siendo pues poco o nada efectivas. Una segunda idea fuerza es que, como veremos, este marco normativo incorpora todas las técnicas, y más porque no hay, todas las técnicas que el derecho urbanístico ofrece, introduce instrumentos específicos en materia de planeamiento, trata de dar una respuesta también con algunos instrumentos de gestión urbanística y, por último, incorpora un marco regulatorio, unas facilidades, unas normas para poder también resolver las posibles situaciones urbanísticas que acaecen. El objetivo general, obviamente, de todas estas técnicas, de todos estos instrumentos, así lo especifica el propio texto legislativo, es la reconstrucción, y para ello acude a mecanismos que permiten obtener suelos finalistas es encaminados a la reconstrucción, o bien a la construcción a facilitar el planeamiento adecuado que permita impulsar la implantación de vivienda nueva. Otra de las ideas fuerza que ahora veremos es que el texto normativo trata de reforzar la competencia municipal. Mi interpretación, quizás sea sesgada o equivocada, desde luego, mi interpretación es que cuando el legislador valenciano trata de reforzar la competencia de los ayuntamientos, la competencia municipal en este ámbito, yo lo que creo que hace es, en Valencia le diría, amagar el bulto, ¿no? Como yo seguramente, si tomo esa decisión, pues voy a tener un coste muy elevado en términos políticos, desde luego, pero también en otros términos, pues quizás si dejo en manos de los ayuntamientos que decidan algunas de estas cosas, pues seguramente el coste lo asuman los ayuntamientos, el que lo tome que lo asuma, y el que no lo quiera tomar, pues también, si no le sale bien, que lo asuma. Por tanto, ese refuerzo de la competencia municipal, al que me referiré al finalizar mi intervención, yo no creo que esté en función de una mejor descentralización o de un efectivo refuerzo de esa competencia de los ayuntamientos, sino más bien de una dejación de las funciones que a la Generalitat Valenciana corresponden, y que no solamente debió asumir antes de la catástrofe, sino también durante y ahora después. Y por último, hay también
Y esto pues se justifica más todo un conjunto de regulaciones, de especificaciones relativas a facilitar, a impulsar la simplificación administrativa, la simplificación procedimental, estableciendo como regla general pues el procedimiento será de carácter preferente, urgente, los informes se harán en 10 días, no se pedirá más documentación de la que toca, en fin, lo que ya todos pues más o menos sabemos y que bienvenido sea, pero que aquí un poco el comentario que de inicio ya se puede realizar, pues no es otro que si esto se puede hacer en estas situaciones, pues que porque no, para otras también se hace. Y con ello se acabaría con esa lacra que todos conocemos y que se menciona en todos los foros de que, claro, es que desde que empieza la tramitación de un plan hasta que termina han cambiado las circunstancias para las cuales se hizo el dibujo en ese plan. Si verdaderamente somos capaces de impulsar todos esos hitos más ágiles y simplificar el procedimiento administrativo, pues hemos de ser capaces de hacerlo en todos los demás momentos. Pero bien, como os decía, son podemos agrupar en 3 grandes bloques los instrumentos que utiliza esta nueva regulación. Por una parte, y en primer lugar, los referidos al planeamiento urbanístico, y entre ellos el primero es la creación de un denominado Plan Especial de Reconstrucción. Yo a este le he acuñado el Plan Superman, porque, claro, es un plan que define el legislador que lo puede todo, ni Superman lo supera. Es un plan que se llama Plan Especial y que en ese sentido no es ninguna novedad, y el texto refundido de la LOTUC contempla la existencia de planes especiales, que son aquellos que pueden modificar también la regulación específica y que tienen alguna tramitación singular, pero aquí lo que trata de establecer este plan, y en ese sentido se justifica, es que su objetivo es la obtención de suelos finalistas para la construcción de viviendas, para la reubicación de los polígonos, para la instalación de las infraestructuras que han podido resultar dañadas tras la DANA y, en definitiva, termina con una cláusula general diciendo para todo aquello que tenga que ver con la reconstrucción. Es decir, que es una medida, un mecanismo que trata de dar solución a la situación que, como bien sabemos, afecta a la vivienda, afecta a los polígonos, a las infraestructuras, a todo lo que ha podido resultar afectado por la DANA. Y yo le llamo el Plan Superman porque no solo incorpora determinaciones a las que ahora me referiré de carácter planificador, sino que también incorpora el mecanismo para la ejecución, para la puesta en marcha de ese plan. Por eso es un Plan Superman, porque no solamente planifica, sino que también ejecuta o pone las bases para la ejecución y que llegue a buen puerto ese mecanismo. Yo simplemente respecto a la obtención o a los objetivos que específicamente señala, pues respecto al de la vivienda, después me referiré con un poco más de detalle, pero fijaos ya la dificultad, creo que también se ha dicho, no sé si Andrés antes lo ha dicho en relación con el IKEA, la dificultad de este tipo de planificación cuando se trate de la reubicación de los polígonos, o sea, la reubicación del polígono, y la ley obviamente esto no lo dice, pues no sabemos si va a significar que el polígono afectado se va a quedar como está, qué va a pasar con las empresas que no han resultado afectadas de ese polígono, cómo van a quedar los que no están, si lo vamos a hacer de una forma o de otra. O sea, la reubicación no sabemos si se refiere a ir reubicando o a facilitar nuevos suelos o, como decía Carmel hace un momento, pues como hay negocio, o sea, si el mover el suelo y hacer el polígono ni a negocio, pues entonces este plan es el ideal, es el mecanismo estrella, el Superman, para poder dar respuesta al menos a la obtención del suelo. Ya no sabemos si tanto a la creación de un nuevo polígono y a en qué situación se quedarán aquellos polígonos que hayan resultado afectados por la DANA. También digo yo que es un plan Superman porque contempla la posibilidad de la ejecución y establece algunas reglas específicas, y es que la ejecución del plan se hará a través de la gestión directa, que la forma de obtención del suelo será, como regla general, la expropiación, o que también contempla la posibilidad de la reparcelación, y que el propio plan especial puede incorporar incluso el programa de actuación si hace falta, pues para darle agilidad, que se podrá tramitar de manera simultánea con este plan. El alcance territorial de estos planes, obviamente, y de todo lo demás, no lo he dicho al principio porque lo he dado por supuesto, pero toda esta regulación solamente es de aplicación a los municipios que han resultado afectados por la DANA, y son aquellos que aparecen enumerados en el anexo del Real Decreto 6 de 2024, sin perjuicio de que después de la aprobación de esta regulación se puedan ir incorporando otros municipios. Y para este plan lo que se establece o lo que se define es la posibilidad de aplicarlo a estos municipios, a uno, a varios e incluso con carácter discontinuo. Obviamente
la imbricación entre la competencia de la Generalitat para la aprobación de este Superman de plan y la intervención de los ayuntamientos, que de manera continua, discontinua, unificada o no, pueda resultar, a nadie se le escapa que va a ser pues muy difícil y bueno, yo no sé si esto pues en algún momento podrá llegar a buen fin. Porque pese a la urgencia, pese a la ley, pese a todo, es el día en que ni la Generalitat ni tampoco los ayuntamientos han impulsado ninguno o casi que ninguno de los mecanismos que se han contemplado en esta regulación que estoy explicando ahora. En cuanto a las determinaciones urbanísticas, pues en la condición de plan especial pues podrá modificar todos los planes generales, incluidas obviamente también las determinaciones estructurales. Y en cuanto al procedimiento, pues como os he dicho, esta nueva regulación establece, califica que el procedimiento será de carácter urgente, que será preferente en todas las dependencias, que los informes se emitirán en el plazo de 10 días, cosa que cualquiera que estamos aquí, pues es que eso yo creo que es fantasía total, ojalá que pudiera ser, pero claro, cualquier informe con una mínima seriedad pues requiere obviamente más de 10 días. Y algo también muy curioso y que no puedo dejar de destacar es que fijaos que uno de los trámites preceptivos para este tipo de planes es la emisión de informe por parte de la Vicepresidencia Segunda y Consellería para la Reconstrucción, que ahora sabéis que ha dimitido, la encabezaba este señor Campampols, y que ahora pues tras su dimisión se ha reconfigurado esta consellería dentro de la Consellería de Medio Ambiente que dirige Martínez Mus. Bueno, pues cuando se define se establece que obviamente habrá un informe de carácter preceptivo, que menos para una consellería que se crea específicamente para la reconstrucción, pero no vinculante, O sea que la importancia que se le da al informe pues también deja nota o da cuenta de la conformación y de las debilidades de esta medida, si es que los objetivos que se pretendían podían ser adecuados. También en el ámbito del planeamiento, la propia ley establece otras medidas de menor trascendencia, ya no son el plan Superman, pero que también pues, pueden ser muy beneficiosas. Por una parte, permite que los ayuntamientos puedan llevar a cabo cambios de usos en los suelos sin necesidad de modificación del planeamiento. Obviamente está pensado para cambios entre dotacionales, pues cambiar un suelo dotacional sanitario, pues por ejemplo por un suelo dotacional educativo, si es que el municipio pues se ha quedado sin instituto y pues sí que tiene un centro, y por tanto lo que aligera o la razón de ser de esta regulación es que no será necesario el cambio de planeamiento y que se permite el cambio entre dotacionales. Para ello, obviamente, se exigirá la conformidad de las distintas administraciones implicadas y, bueno, como medida, diría yo, provisional, pues parece bastante razonable, pero a mi juicio pues también queda bastante cojo porque no establece o no fija un plazo en el que se tenga que introducir la compensación de aquel dotacional que ha sido modificado o que ha sido sustituido. Y también resulta bastante curioso la autorización o la permisión de un cambio de uso de esos dotacionales sin que tampoco esto tenga reflejo en el plan. Si no es necesario modificar el plan, pues entonces en el plan, a los efectos de contar los dotacionales y las reglas específicas, pues también parece que queda un poquito cojo. Luego os decía yo también que hay una parte de medidas que tienen más que ver con la gestión o con la ejecución de la regulación relativa a dotar a estos municipios de viviendas. Sabéis que obviamente una de las infraestructuras más dañadas han sido las residencias. Como consecuencia de los daños de la DANA, pues los ciudadanos se han quedado sin casa, aun con las casas pues bastante afectadas. Pues para ello la ley introduce una medida a la que llama proyecto de reconstrucción local, que tiene por objetivo implantar vivienda de nueva construcción y para ello establece la competencia o bien de la Generalitat o también de los ayuntamientos para la aprobación de este tipo de proyectos que permitirán utilizar solares vacantes no ejecutados que sean equipamiento. Fijaos que aquí no dice suelos, sino solares, y por tanto hemos de entender, si habla de solar, que estamos ya en el urbano y que por tanto tiene ya todas las dotaciones.
y también permite la utilización del PMS, del Patrimonio Municipal del Suelo. En el caso de la utilización de estos solares, de estos equipamientos no utilizados, aquí lo importante es que sí que la ley establece que en el plazo de 3 años habrá que introducir una modificación en el plan al objeto de poder ajustar esa modificación en los dotacionales. Y, por tanto, aquí ya me parece que la ley ha sido algo más precisa, cosa que no ocurría en el ejemplo que hemos visto anteriormente. Este tipo de instrumentos tiene la importancia o la naturaleza jurídica que la propia ley establece, y es que los considera proyectos de obra al objeto de que, una vez estén aprobados, puedan tener como consecuencia la afectación de las viviendas al destino residencial y, por tanto, que, de acuerdo con el artículo 81.2 letra A de la Ley de Bases de Régimen Local, pueda establecerse la tipología de afectación de ese bien, tanto si en función de que el destino del bien sea el alquiler o la compraventa, y, por tanto, a los efectos de la calificación de los bienes como demaniales. Como os he dicho, la competencia para este tipo de instrumentos corresponde al Ayuntamiento o a la Generalitat. En estos casos, como la propia ley declara que este tipo de actuaciones tienen la característica o el reconocimiento de actuaciones de interés general, pues en estos casos no será necesaria licencia municipal. Y también se fijan los parámetros urbanísticos de manera que sea necesaria establecer unos límites de edificabilidad, que en este caso la propia ley establece que se efectuará a través de áreas homogéneas, dejando para otro tipo de parámetros distintos de la edificabilidad que se determinen a través del proyecto efectivamente que se redacte para la realización de esta actuación. Y siempre la edificación se realizará de acuerdo con las reglas de edificación establecidas en el anexo del Patricova referido a las limitaciones o las circunstancias que han de reunir las edificaciones en las zonas inundables, a las que también se ha hecho mención anteriormente. Este tipo de proyectos, además, incorporará las bases para la adjudicación de las viviendas que resulten después de la aprobación de este proyecto, estableciendo muy poquitas reglas. La primera de ellas, la preferencia en la adjudicación de estas viviendas en favor de las personas que hayan perdido la vivienda como consecuencia de la DANA, el establecimiento de unas bases que corresponderá a cada una de las administraciones competentes, siempre estableciendo condiciones objetivas, y pues, para el caso de que sea competencia o la aprobación de este proyecto por parte de la Generalitat Valenciana, que pueda llevarse a cabo a través de la EVA, de la empresa de vivienda dependiente de la Generalitat Valenciana. Y un tercer y último conjunto de medidas que contiene esta regulación se refiere al establecimiento de reglas para la construcción. Y aquí hay como dos bloques. Por una parte, unas reglas dirigidas a establecer la compatibilidad de usos cuando se trate de las actuaciones llevadas a cabo por las administraciones, y en este caso se establece solamente respecto de los suelos no urbanizables, de los suelos rurales, y tienen por objeto reconocer con carácter retroactivo esas situaciones que se han venido llevando a cabo como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo en los momentos de la DANA. Pues todos sabemos que los suelos no urbanizables han servido para campas de coches, para dejar allí los residuos, para amontonar, y que obviamente, de acuerdo con el texto refundido de la DOTUP, el suelo no urbanizable no es compatible con estos usos, y por tanto, y por tal de legalizar estos usos que se llevaron a cabo en los momentos iniciales, pero incluso ahora, no sé, en Catarroja hasta hace bien poco todavía estaban los solares de ahí de la pista de silla llenos de campas de coches amontonados. Pues tanto con carácter retroactivo como hasta en tanto se han podido regularizar esas situaciones, pues se reconoce de manera retroactiva y provisional el uso compatible para esas finalidades que he mencionado. Y un segundo conjunto de reglas, estas sí que me parecen un poco más rock and rollescas, referidas a la reparación, restitución y reconstrucción sobre todo de las edificaciones que han resultado dañadas. Aquí el artículo 6 de la Ley 2 de 2025, como os decía al principio, establece que corresponde a los ayuntamientos, si así lo desean, establecer o realizar modificaciones en su planeamiento que puedan alterar las normas urbanísticas relativas a la edificación. Por poner el ejemplo,
para los alumnos más iniciales, pues referidas a si van a poder volver a construir sus edificaciones allí donde las tenían, si las van a poder volver a reconstruir de la misma forma o de otra distinta. Bueno, pues el primer escalón es el que, si el ayuntamiento lo desea, pues que haga las modificaciones en su planeamiento y en sus normas urbanísticas, pues que establezca lo que considere. Decía, me pareció escuchar antes a Rosa Pardo, que en algunos municipios, Massanassa supongo, y bueno, me consta Massanassa, me consta Albal, me consta que Catarroja no, pues algunos de estos municipios ya han adoptado provisionalmente la suspensión de licencias para impedir que puedan utilizarse los bajos que no tengan accesos directos a la primera planta o que estén en según qué ubicaciones, impedir que los usos de esos bajos puedan ser residenciales y que se mantengan como para actividad, ¿no? Para establecimiento, pues para la peluquería, para la carnicería, para lo que sea. Otros municipios no lo han hecho, porque claro, esas decisiones son decisiones muy valientes. Y yo ponía en cuestión al principio, si recordáis, que dejar en manos del ayuntamiento decisiones tan valientes y con tanto coste político, pues seguramente que no sea la mejor opción para de verdad dar una solución más adecuada a la problemática que puede venir en un futuro. Pero cuando dice la ley, cuando el ayuntamiento entienda que no quiere modificar sus normas urbanísticas, no quiere cambiarlas y por tanto las mantiene, ojo, respetando también las limitaciones del Patricova y todo el resto de regulación, esto no es óbice. Pero cuando esto no ocurra, pues las reglas que incorpora esta nueva regulación responden a lo que Camil decía, y yo he cogido el guante, el derecho a la reconstrucción. Para la ley valenciana, después de los sucesos acaecidos, puede volver a reconstruirse todo tal cual estaba, incluso si la edificación se encontraba fuera de ordenación, siempre que esta actuación se lleve a cabo dentro del plazo de restauración de la legalidad urbanística, es decir, dentro de los 15 años. Obviamente, quien se encuentre fuera de ordenación y siempre dentro del plazo de los 15 años tendrá que ajustarse a la legalidad vigente, pero podrá reconstruir situación que no tenía anteriormente cuando su edificación, por cambio de planeamiento, por lo que fuera, estaba fuera de ordenación, que solamente podía realizar obras de conservación y mantenimiento sobre esos bienes inmuebles. Por tanto, la regla general es el derecho a la reconstrucción. Y si hay algún ayuntamiento que así no lo quiere permitir, pues que modifique sus normas urbanísticas, que las ajuste, que las adecue a la regulación que corresponda. Por último, hay también un cambio en el título de intervención para las edificaciones, que establece ya como regla general el de la declaración responsable. Incluso ahora podrá realizarse esa intervención con una declaración responsable si se trata de obra nueva, de edificación de nueva planta, perdón, no de obra nueva, sino de edificación de nueva planta, o de edificaciones con protección patrimonial, un BRL, un BIC, aunque en estos dos últimos casos, además de la declaración responsable, deberá acompañarse el certificado de la ECUP, que son esas entidades de certificación urbanística, entidades privadas que pueden certificar la adecuación del proyecto de obra o de la edificación al urbanismo. Y por último, con esto ya termino, he dicho también que además de esta regulación específica, y ya antes de la DANA, les Corts Valencianes habían tomado la decisión de modificar la ley de la huerta de Valencia. Y así lo han hecho, lo han aprobado después de la catástrofe, introduciendo cambios sustanciales y de mucha magnitud respecto de las posibilidades de edificar, de construir vivienda, incluso residencial, incluso vivienda de la tipología de vivienda colaborativa, que es una tipología específica que contempla una regulación específica también de la Comunidad Valenciana, dentro del espacio de la huerta, incluido también la huerta calificada con grado 3, que es aquella que el PAT de la huerta considera como la de mayor protección. Ha introducido otros cambios que por razón de tiempo pues yo no voy a mencionar, pero en términos generales pues poco aporta, poco ayuda y me temo que si volviera a ocurrir una situación, no digo ya tan grave, sino incluso menos grave que la actual, pues estaríamos en las mismas o peores circunstancias que las que estamos ahora. Pues vale, muchas gracias. Moltes gràcies, Reyes.
Muchas gracias a los dos por las aportaciones. Damos la palabra al público por si quiere hacer alguna pregunta, alguna observación. El micrófono está ahí. ¿Sí, no? ¿Es este? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Lago. Yo soy profesor de la Universidad Carlos III, profesor de Derecho Administrativo. Muchas gracias por la conferencia. Le quería preguntar al profesor si en esa ley Barnier que usted dice en 1995, entiendo que surge un derecho a indemnizar a aquellos que han sido afectados por un desastre en general o por el riesgo de desastre cuando sea letal. Entonces la primera pregunta es ¿qué significa o hasta dónde va la letalidad? Es decir, ¿es solo la muerte o se contemplan otros eventos? Y ¿cuál es la fuente de financiación en el sentido de que si solamente se hace desde el presupuesto estatal o si hay alguna, digamos, se transfiere luego ese riesgo a seguros, reaseguros, bonos, mercado de capitales de alguna manera? Gracias. ¿Vamos con varias preguntas? ¿Cómo? No, si quieres. ¿Hay más preguntas? No, pues entonces contestamos. Bueno, entonces, si surge alguna más. Sí, perdón, ya. Pues contesto, estimado colega. Sí, el fondo Barnier es un fondo de indemnización en el sentido de es un fondo que sirve para alimentar, yo diría, la indemnización por expropiación forzosa o no. Es decir, que muy a menudo las personas expuestas a un riesgo letal quieren vender su casa y tienen la suerte de que se compra un precio, en esta misma ley se contempla el caso, quitando el riesgo de la estimación del valor de la casa, lo que es bastante interesante. A menudo se trata de casas expuestas a riesgo de sumersión marina. Cuando decimos letal, es decir que lo que se trata más de la cinética de riesgo, es decir que es un riesgo rápido. Es muy interesante porque cuando hablamos, por ejemplo, de inundaciones, en general se entra en el caso Barnier, pero por una razón que ignoro, al principio el fondo Barnier no contemplaba, por ejemplo, incendios, pero ahora sí. Pero lo que se contemplaba era más inundaciones y sumersión marina. Ahora parece que sí, también en los incendios, pero por ejemplo la erosión de costas no entra en el sistema Barnier y bueno, muchísimos municipios de costas quieren que entre, por supuesto, en el fondo Barnier. El problema del fondo Barnier es que también no es el único medio de financiación, es decir, que hay el fondo Barnier y hay también financiación por los municipios, etcétera, etcétera. Entonces es un conjunto de fondos, pero si no hay esta financiación estatal, pues no se puede indemnizar. Por supuesto, los municipios no se pueden permitir indemnizar. Cuando hablamos, por ejemplo, de sumersión marina, lo que es interesante es que esto se refiere muy a menudo no a viviendas como viviendas donde se vive principalmente, sino residencias secundarias. Y entonces siempre es un poco problemático de indemnizar a gente por sus residencias secundarias, que van a costar muchísimo dinero público. Es un poco, incluso se puede decir, escandaloso. Son personas que pueden permitirse comprarse residencias secundarias y además le vamos a indemnizar. Bueno, si quiere más datos sobre el fondo, hay un dictamen muy recién sobre este fondo Barnier. Es un dictamen del Senado de 2024. Sobre el sistema del Fondo Barnier, muy interesante, lo encontrará en línea sobre la página web del Senado, que es una página web, una de las primeras y de las más importantes
como fuente de dictámenes. Y muy interesante. De nada. ¿Alguna pregunta más? Vale. Andrés. Yo sí que quería preguntar, no sé si hay en la sala o aquí, supongo que sí, y si no, a vosotras, porque Reyes sí que sé que es de la zona. ¿Cuál és la valoració? Quina és la valoració en general de la població, per això que deia Joan Romero aquest matí, que cal crear una cultura diferenciada respecte del fet de que aquestes subvencions estiguen destinades moltes vegades a la reconstrucció i que s'hagin de destinar a la reconstrucció encara que estiga fora d'ordenació i que no es puguen destinar a altres coses. Això ha caigut bé, ha caigut malament, ha generat algun tipus de problema. Els propis ajuntaments s'estan plantejant o replantejant que probablement tindria sentit queixar-se d'això i de dir no, deixem que aquests diners que m'estàs exigint que se dediquen a reconstruir coses fins i tot si estan fora d'ordenació es puguen destinar a altres coses, o més o menys diguem que s'està assumint que com hi ha pressa i hi ha una sèrie d'urgències, doncs anem a reconstruir i ja està. La meva percepció, y yo parlo pues, de mi barrio y de mi pueblo, porque claro, no sé més, la meva percepció és de la ciudadanía que me quede como estoy y donde estoy. O sea, la ciudadanía a hores d'ara encara no és conscient del perill del lloc on viu ni d'on viu. No ho era antes i no ho és ara. I tots, jo m'incloc també, volem seguir vivint on vivim, però no el mateix poble, en la mateixa casa, que és la teua, la de les famílies, encara. Cal dir també que la situació, i bueno, no ho he dit abans, però òbviament solucions ràpides a problemes molt complexos pues ja entenem que això no pot ser així. Però cal dir també que hi ha diverses situacions. Les més evidents són que el problema de les persones que viuen en edificis plurifamiliars, en les finques, és un. I aquestes persones tenen normalment el problema en els garatjos. Han perdut el cotxe, que no és poca cosa, i han perdut que no poden pujar i que tenen l'entrada a casa i els ascensors, i alguns sí, altres no. Els que vivim a la planta baixa, perquè vivim en la zona més de poble o perquè vivim en casa de poble de planta baixa, hem perdut la casa, hem perdut tot. No hem perdut el cotxe, que també alguns o el que siga, sinó que de veritat has perdut l'habitatge. I aquesta doble mirada, i aquesta doble problemàtica també crea insatisfacció en tot, en com s'han repartit els diners, tant públic com privats, perquè també cal dir, i és de vergonya, que els primers que han ajudat ha sigut des de luego el voluntariat i les persones privades en el seu esforç del treball, però en diners els primers i els que més han ajudat han sigut també els privats. Concretament ha sigut Mercadona i concretament en la meva àrea, no sé si en altres pobles, ha sigut Mercadona i ha sigut Amancio Ortega, que van ser els primers que han soltat la mosca, tant per habitatges, Amancio Ortega li ho va donar als ajuntaments, cada ajuntament ha decidit, han aprovat unes bases i ha decidit com ho repartia. En el cas del meu ajuntament, la decisió va ser que anava a donar les ajudes només a les persones que tenien habitatge, residien en planta baixa, cosa que ha passat, que els que viuen en les finques també diuen que també són i que per què no. L'explicació és que tu has perdut el cotxe i no has perdut la casa, però clar, això també ha creat ahir. Estos pobles de la zona periurbana conviuen en aquesta doble manera. La casa de poble de planta baixa, de tota la vida del poble, que és com s'ha viscut sempre, en zones de nova construcció que viuen en pisos com viurien la gent de València. I això també ha creat. I en el cas de Mercadona, ahir ha perfilat una miqueta més l'ajuda, també ha sigut molt ben rebuda, ha sigut la més ben rebuda. Cal dir-ho, les coses com són, la més ben rebuda. S'ha muntat una campanya fantàstica de publicitat, perquè ha identificat des del primer dia, no el segon ni el tercer, la Mercadona, i és que li dic el tio Roig, però com està gravant-se no ho dic. El tio Mercadona, ha identificat el primer dia, tenia un equip de persones anant per tots els carrers i allà on veia
una persona que tenia una planta baixa i estava allí netejant-se-la perquè tenia una peluqueria, una tenda de pintures, una pescateria, una parada en el mercat, perquè tenia una... I el ve allí, el primer i el segon dia, s'acostava i deia, tenga això seu, sí, així estic jo, tal, i pues mire, jo soc fulanito, vinc de tal, si vostè vol i va a seguir i me signa, bueno, m'assegura que va utilitzar-ho per això, té 7.000 euros. I la primera setmana, en el meu poble, més de la meitat dels establiments, de les empresetes xicotetes, dels autònoms, les peluqueries. Per això, ràpidament, allí ja podíem anar a la peluqueria. Mira com anem ja, en seguideta. Estaven fatal, però les metges a l'últim grito, perquè la peluqueria estava, que és fonamental també, pel que se ventile la psicologia de les persones, perquè com són persones, doncs també patíem. Aleshores, no podíem anar a comprar, no podíem tal, però podíem anar a la tenda del cantó, podíem anar a la peluqueria, a la carnisseria, perquè en aquests 7.000 euros, fixeu-vos quina quantitat més ridícula, per dir, en 7.000 euros, moltes de les tendes, la que ven el cotó, la que ven el fil, les tendetes del barri, han posat en marxa. Allí entraves gent que estava tot brut, però allí estava. Allí tu anaves i compraves 1 quilo d'arròs i 1 quilo, cosa que els grans establiments, tipus Mercadona i tal, han necessitat més temps perquè també els requeriments d'adequació d'aquests establiments són molt més. Però el resto ha sigut, i això és el que volia dir, ha sigut la iniciativa privada i concretament d'aquestes dues persones el que ha posat en marxa immediatament. L'administració local ni estava abans, perquè, clar, com ja sabem que vivim en la lluna, sabeu que no havia mòbils per poder dir que de Xiva baixa això i estar ahí. De Catarroja a Xiva, l'Àuia, quan baixa tarda 2 hores, diuen les persones. I el barranc del Pollo, no sé, Carmel, tu també eres de Catarroja, des de quan li hem dit això al Pollo? Serà d'ara, això se diu el barranc de Xiva de tota la vida, ara se diu el Pollo, doncs s'ha manterat ara, és que vivim allí des que mos parí la mare, s'ha manterat ara que allò és el barranc del Pollo, que el tal Pollo és que n'hi ha una rambla del Pollo, però el barranc no és el del Pollo, és el barranc de Xiva. Quan Xiva, diuen les persones majors, plou i ve l'Àuia, està en Catarroja, Catarroja és l'últim poble antes de l'Albufera, desemboca, som el final. A 2 hores de dalt, en 2 hores està l'Àuia allí. Pot tardar 2 hores i quart, 2 hores menys quart. En 2 hores, diuen els abuelos del meu carrer, que està allí l'Àuia. Els ajuntaments ni sabien, ni en el moment que van estar a l'altura, ni a hores d'ara saben on estan. I, per tant, què és el que volen? Que tot quede, o sigui, què és el que volen? Com si no haguera passat res, que tot quede com si res. Immediatament que venen les falles, que venen... Bueno, nosaltres som valencians, ja sabeu, ens fiquen una música, una traca i no sé què, s'acaba tot, ja no tenim problemes. Immediatament de passar això, pa Nadal, àrbol de Navidad, i pa Sant Josep, falles i bunyols. El poble, les persones, deu ser que som aixina, psicològicament necessitem oblidar aquest espai de temps, fer un KitKat, per dir, no ha passat res, torna a pintar, torna a construir, ma casa està com estava, m'ha comprat un cotxe nou i endavant. Qui està més sensibilitzat? Segurament persones que tenim un coneixement més profund o uns interessos diversos. La resta, a nivell polític, ni està ni se l'espera, traguen rèlit polític, cada ho estirant per ell, de pa arriba a abajo, iniciatives ni una ni mitja ni cap, ni una ni mitja ni cap. I no puc deixar de dir, per el que dies abans, molt bé que n'hi ha que pujar un PAM, 73 centímetres, el que siga. I què fan les administracions ara quan regulen l'ús de les vies públiques? El meu carrer ara van a obrir-lo perquè, clar, allò està taponat, tot el fang i tal, doncs ara plou i van a canalitzar-lo i van a fer-lo peatonal. A quina altura penses que van a fer ara, en aplicació d'aquestes normes d'evitació de los obstáculos, no sé quantos, a quina altura pense jo que van a fer ara les aceres, el carrer i tal? A la mateixa altura del banquer de ma casa, ja t'ho dic jo. Què passarà quan ploga una miqueta? No, jo ara visc en el carrer de l'Iglésia fa molts anys, la reina viu, però d'igual, la reina és el mateix. Jo visc en Iglesia, el meu germà la Reina, la meva germana Calcetes d'Isidoro i l'altre en Sagasta. El problema és el mateix, a la mateixa altura, perquè n'hi ha una normativa que contava Rosa l'altre dia. Quina normativa tenem? La d'eliminació de les barreres, que no tinguem obstacles i puguem passar aixina, o la de, mare de Déu, ara quan vinga l'Àuia, no cal que vinga la barranca esta, que vinga una miqueta ja tens l'Àuia dins. Perquè nosaltres en aquest barri seguim vivint a peu de carrer, com tota la vida s'ha viscut a les cases de poble. Obris la porta, et fiques el peu i ja estàs en el carrer. Per tant, això també s'ho haurem de fer mirar, no? Una miqueta. Perquè ja t'he dit que el meu van començar a final de mes.
pues en quan vinga una miqueta a Puigcaet, pues tota l'aigua que fora no tragarà, perquè així o no plou o plou tot, pues on estarà dintre. I dius, molta gent s'està ficant les barreres ixes. Crasso error, les barreres. Crasso error les barreres, perquè les barreres no van a poder frenar això. El que està fent negoci en les barreres és un tio que ven les barreres i les té patentades ja. En el meu barri tot el món s'ha comprat les barreres. Unes barreres que és que ficar aixina, que són d'alumini i que sols en què li pegues una patada la barrera se va manejar. I cada mes, cada vegada que ploga, tu hauràs d'estar allí a muntar la barrera, com si fos un puzzle. Això tampoc és solució. Això no és solució, tampoc. Per a la gent que vivim allí, que en són molts, clar, en el meu poble i en els altres, perquè aquesta dinàmica de viure és comuna a tot el territori de l'àrea metropolitana de València. Per tant, pues jo què sé, no sé, això és un poc salvar-se qui en pueda. Què ha fet la gent? Pues seguir la seva vida. El que ha pogut se reintegra i el que no, pues s'acomoda. La gent s'acomoda a tot. I si se n'adoneu, quan hem anat a manifestar-nos demanant canvis i responsabilitats polítiques, el grau de persones i l'edat de les persones que han anat a manifestar-se pues supera o està molt a prop, està sobre els 50 anys. Perquè la xavaleria de 15, de 20, de 30, de 35, que segurament seran els que potser van a tindre que assumir una nova situació així, no nosaltres, que ja l'edat que tenim, pues ja quasi anem al final. No? Pues aquests no han percebut quina és la necessitat de repensar les solucions. Segurament que no hi haurà solucions màgiques, pues clar que no, però bueno, que me quede com estoy en esta normativa del derecho a reconstruir tal qual estoy, pues sincerament a mi em pareix molt greu. És que em pareix molt greu. I a soltar-li igual als ajuntaments també, perquè quin ajuntament assumeixarà dir-li a la tia Pepiqueta que la seva casa li la va expropiar i no la té que fer? Pues ningú, òbviament que no, claro. Me ho diu a mi, pues no. Bueno, pues vale, muchas gracias. Yo tengo una pequeña pregunta. A ver, el tema de seguros, porque si tienes derecho a reconstrucción, pero si no te garantizan. Claro, ¿qué seguro va ahora? ¿Qué entidad aseguradora, con dos dedos de frente, va a querer asegurar las casas nuestras? Los aseguradores, bueno, con dos dedos de frente, han hecho el negocio porque ahora lo han soltado también al consorcio y ahora paguem entre tots. Ells mos han estat cobrant la prima y ahora, ¿qué entidad aseguradora? Pues todas, ¿no? Pues fíjate, yo mateixa m'ha contestat, pues todas. Y con una prima subida, cuanto más mejor, porque como después cuando venga no voy a responder, que solo vamos a socializar. Bueno, a mí el seguro, con esto acabo, el consorcio m'ha denegat el pago del consorcio perquè diu que és un siniestro no consorciable porque el agua me ha entrado por la puerta. Tu conta, si és que pensava, jo què sé, tocar a la porta d'entrar per la finestra, és que jo no ho sé, en quin cap, o sea, quina desesperació porten ja tramitant mils i mils de tal que ja no saben què dir, per dir que no, per dir algo, i diu que és un siniestro no consorciable porque el agua ha entrado por la puerta. Y pues, no sé, ¿por dónde iba a entrar la...? Si no llovía, esta vez si es que en Catarroja no llovía, o sea, no podía entrar por arriba, que también, oye, te podía haber entrado por arriba también. Pues con eso ya, o sea, què fem? Se riguem o plorem o... Pues això, pues se riguem ja, no? Crec que no hi ha... Crec que no hi ha cap comunicació sobre això i crec que sí que és una cosa important i tu ho saps molt bé, per si en un minut o dos li pots dir a la gent respecte d'una al·legació que és molt, que és la idea eixa que la llei de l'Horta és la que ha dificultat l'adequació de les infraestructures. Sí, tu, perquè Reyes Marsal és una de les majors especialistes en la llei de l'Horta. Jo vaig a intentar-ho, però que tampoc... No, home, però tu justament eres la persona, almenys així a la facultat, que tu saps. Si es pots contar un poc quina és la realitat jurídica d'aquesta al·legació que apareix molt, perquè me sona que no hi ha cap comunicació al respecte i sí que penso que és un tema important perquè hi haurà molta gent que ho tingui al cap. Pues jo en un minut vos ho dic perquè com sé poquet, pues en un minut acabe. D'inici, ja, pues això és veritat? Pues no. És cert que la llei de l'Horta té limitacions sobre què es pot fer en l'Horta i com poden les infraestructures, perquè crec que l'al·legació que se diu és una al·legació política, que se diu això, se diuen tantes coses,
que no s'han pogut fer les conduccions o les infraestructures necessàries perquè la regulació específica de la llei de l'Horta, i més en concret del PA de l'Horta, del Pla d'Actuació Territorial, ho impedia, i això no és cert. El que passa és que, òbviament, quan s'aprova la llei de l'Horta i el seu Pla d'Actuació Territorial que la desenvolupa, el que tracta de fer aquesta regulació és ficar límits i protegir part dels elements propis de l'horta, com és que van a ser els propis camps, la seva pròpia malla, la seva pròpia infraestructura, les acequies, les barraques, tots els instruments, tot el dibuix, per així dir, propi d'aquest territori que ja queda molt poquet. De tal forma que quan va una administració i diu és que jo vull passar per ací una infraestructura, una canalització i tinc que destrossar 3 acequies, 14 camps, la barraca esta, doncs claro, què passa? Que el PA de l'Horta això ho prohibeix, òbviament que sí. I a més, requeria, i era el que més fotia, d'ahir ve l'al·legació, requeria l'informe previ i favorable per part d'un òrgan específicament creat en la llei de l'Horta que s'anomenava aleshores el Consell de l'Horta. I per tant, com que el Consell de l'Horta acabava dient o emetent informe desfavorable, perquè clar, no podia fer altra cosa. Si la llei, entre cometes, diu que hi ha que protegir tot això, doncs tu tindràs que adoptar mesures per poder salvar aquests obstacles de per què tinc que destrossar la sèquia de l'Or o la sèquia de Favara o la sèquia de no sé què per conduir això. Doncs mira a veure si tècnicament ho pots fer. Els enginyers són superman també, que ho poden fer quasi que tot, doncs mira de quina manera salves aquests inconvenients. Aleshores s'ajuntava dues coses. Una, que havia unes limitacions, i això són certes, unes limitacions òbvies, com n'hi ha també per altres molts. Tampoc pots passar les canalitzacions per debaix de la llonxa, de la seda, òbviament que no. Però a part d'aixes n'hi havia una altra limitació que fastidiava més, que era que aquest organisme creat específicament per això tenia que emetre informe preceptiu i favorable. Què han fet ara la nova llei? De moment, suprimir el Consell. Xina, ja s'ha acabat. L'informe favorable, infavorable, preceptiu, ja. I aquest informe passa a l'òrgan de la conselleria que toque per raó de la matèria, el de medi ambient o el que siga. I, òbviament, és preceptiu però ja no és favorable. De moment això ja ho té salvat. Per tant, l'objecció de que esto me molesta mucho ja no ho té, perquè, oiga, si le molesta tanto, pues usted tiene un órgano jerárquicamente dependiente que lo puede ahí, eso, en fin, matizar. I per una altra, òbviament que per protegir unes coses, jo què sé, el dret no són les matemàtiques, doncs per protegir unes coses tindràs que alterar unes altres, òbviament que sí, però pots alterar tot, pots passar per l'horta de grau 3, que és l'horta més important per a nosaltres, per passar la canalització, no, perquè entonces estem destruint tota l'horta, no? Però podràs tindre una altra alternativa? Doncs segur que sí, que pot ser millor per damunt. No cal rebentar-ho, pot ser millor per damunt, pot ser per un cantonet, o potser té que pegar més volteta, no sé, nosaltres no som tècnics, però hi haurà solucions tècniques que faciliten, que combinen aquestes dues situacions, sí. Per tant, l'afirmació aixina gratuïta i genèrica és que la llei de l'horta ho impedeix. No, la llei de l'horta el que t'està dient és que l'horta té un valor i tu no pots fer el que vulguis. T'hauràs d'ajustar a aquests paràmetres de la malla i dels valors culturals i agraris que té aquest territori. I això és el que passa. Doncs vale, gràcies. Bé, doncs donem pas ja a les comunicacions.